En esta otra gráfica vamos a ir dibujando el intervalo correspondiente al dominio. Empezaríamos en el -5 y el -5 cerrado, porque este punto pertenece a la gráfica. Nos seguimos moviendo, por aquí no hay ningún problema, y llegaríamos hasta el -2. El -2 vemos que el punto de la gráfica está abierto, luego aquí lo dejaríamos abierto. Entre el -2 y el -1, entre estos dos puntos, no va a haber ninguna parte de la gráfica que se pueda proyectar sobre el eje X. Luego, en este intervalo entre el -2 abierto y el -1, estos puntos no van a pertenecer al dominio. Seguiríamos desde el -1, nos seguimos moviendo, no hay ningún problema, hasta que llegamos al 4, y el 4 abierto. Desde el 4 abierto y hasta el 5, ningún punto va a pertenecer al dominio, porque no hay gráfica en este intervalo. Y desde el 5, cerrado porque el punto correspondiente está cerrado, seguiríamos hacia la derecha y como la flecha nos indica que sigue infinitamente, esto llegaría hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio de la función estaría formado por los intervalos que van desde el -5, siempre empezamos por el más pequeño, de izquierda a derecha. Desde el -5 cerrado hasta el -2, hasta el -2 abierto. Luego el siguiente intervalo va desde el -1 cerrado hasta el 4 abierto. Y por último, desde el 5 cerrado hasta el infinito. Y como es infinito, pues tiene que ser abierto. Y ahora unimos estos tres intervalos que formarán el dominio de la función. Para obtener el recorrido, empezamos desde más abajo, desde el -6, no hay problema, está cerrado, tendría su proyección, este punto sobre el eje Y, por aquí no pasa nada, y luego este no va a influir, porque fijaos, aquí hay puntos a la izquierda, luego no va a ocurrir nada, se van a proyectar sobre el eje y por aquí tampoco, porque tenemos también por la derecha. Llegaríamos hasta este punto que corresponde con la ordenada de y igual a 2 y este le tendríamos que dejar abierto porque este punto no pertenece a la gráfica. Así que en resumidas cuentas hemos ido desde el -6 cerrado hasta el 2 abierto y no hemos tenido ningún intervalo que dejar, es decir, todos los puntos están incluidos. Pero aquí sí que hay un salto. Pasamos desde el 2 hasta el 4. Entre estos dos valores no hay ninguno de la función, no hay ningún punto de la función. Seguiríamos desde el 4 cerrado, porque sí que pertenece a la gráfica, y esto, como la flecha indica, esto seguiría ya hacia el infinito y por lo tanto también las proyecciones sobre el eje Y, es decir, esto seguiría ya hasta el infinito. Recapitulando, desde el -6 cerrado hasta el 2 abierto y luego desde el 4 cerrado hasta el infinito. El infinito tiene que estar abierto. Y ahora unimos estos dos intervalos. Y este sería el recorrido o imagen de esta función. Esta gráfica se corresponde con una hipérbola y tiene una peculiaridad. Esta rama tiene dos ramas, como vemos. Esta rama se va a aproximar al eje OX infinitamente, pero nunca llega a cortarlo. Y lo mismo sucede con el eje Y. Se aproxima cada vez más, pero no lo corta. Y a esta otra rama le sucede exactamente lo mismo. Las rectas a las que se aproxima la gráfica de una función cada vez más, pero nunca llega a cortarla, se denominan esas rectas, se denominan asíntotas. Y en este caso tenemos dos asíntotas. Una es el eje Y y otra es el eje OX, porque son dos rectas hacia las cuales tiende cada vez a estar más cerca la gráfica de la función, pero nunca llega a cortarlas. Si proyectamos los puntos de la gráfica sobre el eje X para ver cuál es el dominio, como esta rama se sigue dibujando hacia la izquierda hasta el menos infinito, vamos a tener proyecciones sobre el eje OX desde el menos infinito. Por aquí tendríamos proyecciones. Pasa que está tan cerca que no lo puedo dibujar, pero se puede intuir perfectamente. Pero como la gráfica nunca va a cortar al eje Y, ni por aquí, ni tampoco por aquí, no habrá ninguna proyección sobre el 0. Entonces el 0 lo tenemos que excluir del dominio.
Y a la derecha del 0, pues no hay ningún problema, se incluyen todos los puntos, hasta el infinito, como ocurría por aquí, pero hacia el lado positivo del eje X. De modo que el dominio de la función está formado por estos puntos, los que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta el 0 abierto, y desde el 0 hasta el infinito, ambos abiertos también. Para el recorrido va a ocurrir algo muy parecido, por eso dejo aquí ya el 0 abierto. Si proyectamos los puntos de la gráfica sobre el eje OY, pues vamos a tener proyecciones excepto para este valor, porque la gráfica nunca llega a cortar al eje OX, así que no puede haber proyección sobre el 0. Y lo mismo ocurre por aquí. Podríamos proyectar sobre el eje OY sin ningún problema hasta el infinito, pero nunca sobre el 0, porque esta rama no llega a cortar al eje X. Luego no hay punto de la gráfica para proyectar aquí. Así que el intervalo para el recorrido es igual, es similar, pero estamos considerando sobre el eje OY, que es diferente. Otra forma en la que se puede escribir los intervalos es así, y es que como solo tenemos que excluir un punto, podemos decir que el dominio son todos los números reales, es decir, los números que pertenecen a la recta, todos los que conocemos, menos el 0. Y los puntos que se excluyen se ponen entre llaves, en este caso solo hay uno. Si hubiese más, se ponen seguidos por comas y entre las llaves. Para el recorrido pues haríamos lo mismo, porque estamos en una situación similar. En esta gráfica vamos a tener dos asíntotas. Una va a ser el eje Y, que es al que se acercan las dos ramas de la gráfica, pero no llegan a cortarlo, y luego esta recta. A esta recta también se van a aproximar las dos ramas, pero no la cortan. Las proyecciones sobre el eje X para calcular el dominio, pues serían estas, no habría ningún problema, hasta que llegamos aquí otra vez. Por el mismo motivo que antes, el 0 lo tenemos que dejar abierto. A la derecha del 0 ya no habría ningún problema. Podríamos proyectar todos los puntos sobre el eje X y nos iríamos hasta el infinito. Podríamos escribir el dominio como desde el menos infinito hasta el 0 abierto y luego desde el 0 hasta el infinito. O todos los reales menos el 0. Para calcular el recorrido, vemos que las proyecciones sobre el eje OY de los puntos no habría ningún problema hasta que llegamos aquí, porque otra vez, como esta gráfica no llega a cortar a la recta verde, pues sobre este punto no vamos a poder tener proyección. Así que este valor quedaría abierto. Pero hacia arriba, hacia el infinito, ya no habría ningún problema. Los valores del recorrido irían desde el 1 abierto hasta el infinito. Por debajo del 1 no hay gráfica, así que todos estos puntos no pertenecen al recorrido. Para esta última gráfica no podríamos calcular ni el dominio ni el recorrido, porque no se trata de una función. Para que fuese una función, para un valor de x, por ejemplo este, que podemos llamar x1, solo podría haber un valor de y. Y aquí tenemos dos. Uno sería este y el otro sería este. Y eso no puede ocurrir para una función. Solo para un valor de x puede existir uno de y. Si en una gráfica tú puedes trazar una línea vertical, una línea recta, y corta en dos puntos, como es este caso, a la gráfica, no se trata de una función.